Seguimos adelante en Telebuen Día, recibimos con gran gusto al doctor Ernesto Talvi, director de CERES. Es siempre un privilegio contar con sus opiniones cada tanto aquí en Telebuen Día. Ernesto, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? Buen día, mucho gusto. Bueno, tenemos varias cuestiones vinculadas a la última presentación que tiene que ver con una postura crítica hacia el rumbo que tomó la economía y advierto, si me permite, como cierto desencanto por aquella conducción macro del equipo, digamos, de Astori, representado, por ejemplo, por Fernando Lorenzo, por el presidente del Banco República, del Central. En fin, ¿hay como un desencanto, Ernesto? Yo diría que hay un señalamiento de que por primera vez en 7 años, porque esto empieza a partir de octubre del 2011, la política macroeconómica, que era un poco el emblema, el símbolo de lo que se estaba haciendo bien durante la gestión de estos dos gobiernos, lo que nos daba la vidriera internacional y el prestigio, digamos que por primera vez esa política se desbalancea. Es decir, la política macroeconómica tiene 3 grandes pilares: la política fiscal, la política salarial y la política cambiaria del Banco Central. Hay más, pero esto es lo esencial. Hasta octubre del 2011 estábamos en materia de finanzas públicas gastando cada peso que entraba. Y entró mucho, o sea, en 7 años la recaudación aumentó en un 50%. Hasta ahí había equilibrio en materia fiscal, digamos. Sí, no se ahorraba a pesar de la gran bonanza para guardar algo para los tiempos de vacas flacas. Lo que se gastó mal. No porque no se eligieran bien las prioridades, en el sentido de que se gastó muchísimo en educación, aumentó 80% el presupuesto de la educación, aumentó 120% el de la salud, aumentó 75% el de la seguridad. Se gastó mal porque los resultados fueron muy magros, o sea, la educación ha empeorado en materia de resultados académicos, especialmente en los contextos socioculturales más desfavorables. La seguridad, sabemos todos que ha empeorado, los delitos violentos se han triplicado en los últimos 7, 8 años. Así que gastamos todo, no ahorramos nada y con resultados que dejan muchísimo que desear. O sea que estamos gastando la plata que los ciudadanos contribuyen como impuestos, digamos, en iniciativas que en principio son compartibles, digamos, pero no estamos generando resultados. Y donde se debió haber invertido, que es en la infraestructura vial, digamos, el aumento de gasto en estos últimos 7 años fue del 12%, lo que hace que hoy tengamos una infraestructura vial en muy mal estado. Así que teníamos un 1 a 1, digamos, un peso 1 que a 1 entraba, peso que con, gastábamos, con esas estas, vamos a decir, observaciones de que no debimos quizás habernos gastado todo, y si lo gastamos debimos haberlo gastado bien. Y ahora se ingresó en lo que usted entiende como política fiscal más expansiva aún. Y de golpe, a partir de octubre del 2011, se pierde el control del gasto público. O sea, se empieza a acelerar de una manera inusual en un momento en que la recaudación está más o menos estancada. ¿Se pierde el control o se controla distinto? En mi opinión, se pierde el control del gasto público. Porque además eso coincide también con una cierta salida de cauce de la política salarial. Otra vez, por primera vez, segundo gran pilar de la política macroeconómica. Hasta septiembre, octubre del 2011 los salarios venían subiendo de acuerdo a nuestros cálculos de manera acorde con la evolución de la economía. A partir de octubre del 2011 los salarios empiezan a subir por encima de las posibilidades de la economía. Entonces, 2 políticas muy centrales están en desequilibrio. En nuestra opinión, se desbalancea. Eso obliga al Banco Central a llevar todo el peso de la lucha contra la inflación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿En qué sentido desbalancea al Banco Central? Que obliga al Banco Central a apreciar el tipo de cambio, a dejar caer al dólar en mucho mayor medida de lo que sería necesario si estas 2 políticas, la política fiscal y la política salarial, estuvieran bajo control y alineadas, con lo cual el país pierde competitividad en mucho mayor medida
de lo que sería necesario, y ahora no solo estamos encareciéndonos en dólares, sino que nos estamos encareciendo en relación a Brasil y en relación a la Argentina. Bueno. O sea que estamos desalineándonos con la región. Claro, que sería como apuntarse un revólver, digamos, a la sien y jugar a la ruleta rusa, ¿no? Más o menos. Todavía no, todavía. nada de ese calibre, porque es una cuestión incipiente, pero es una tendencia que... Al menos inquietante. Inquietante, en el que hay que poner un toque de alerta. Ahora, vuelvo al principio. ¿Por qué este cambio entonces cuando los hombres no han cambiado? Cuando quienes están a cargo de la conducción económica siguen siendo los mismos. De acuerdo, y siempre hemos dicho, Daniel, y usted lo ha escuchado, que nosotros tenemos una excelente opinión del equipo económico en cuanto a su seriedad, su capacidad técnica, digamos, y a su línea. Y a su línea, y a pesar de discrepancias naturales, digamos, siempre hemos, en un sentido, apoyado la política macroeconómica y diciendo que justamente eso es lo que le permitió al país aprovechar una bonanza internacional, digamos, que fue realmente excepcional en estos últimos 8 años y que aprovechó buena parte de la región. O sea, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Chile, hasta la Argentina, hasta mediados de 2011, venía creciendo a ritmo chino. Así que todo el mundo... le fue muy bien en este periodo. Digamos. ¿Qué pudo haber cambiado? Daniel, mi hipótesis es una posible, los cientistas políticos quizás tengan otras, es que yo creo que a este equipo económico se lo socavó y se lo debilitó desde adentro. Desde el momento en que se expone a un equipo económico alternativo, que está auditando las acciones del equipo económico oficial, que está... presentando iniciativas que el equipo económico resiste, y que está rodeando al presidente de la República, que se presenta como un equipo que habla de un giro a la izquierda y como a la puerta de entrada como posible reemplazo del equipo existente. En mi opinión, eso debilitó tremendamente al equipo económico. Ahora, una cosa es discrepar, opinar en contrario, emitir en ese sentido razonamientos en una línea, pero me parece que el concepto de socavar habla casi que de un enemigo interno, entonces, para el actual equipo económico. En mi opinión, para que un equipo económico funcione y funcione bien, no solo tiene que tener solvencia técnica. Daniel, no nos engañemos, tiene que tener el total y absoluto respaldo político del presidente y todas sus acciones ser representativas de la voluntad del gobierno. Con lo que hoy no cuenta. Si desde adentro se lo está cuestionando de manera permanente, digamos, desde un entorno que es el que está rodeando al presidente de la República, es una señal clarísima de falta de apoyo político para un equipo, digamos, que entonces pierde autoridad, pierde fuerza política para poder imponer su línea, digamos. Un gabinete en las sombras, pero al revés, digamos, ¿no? O sea, no de la oposición, sino de una suerte de oposición interna. O sea, que es esa pelea MPP-astorismo, digamos. Una suerte de oposición interna. Y yo sinceramente creo, Daniel, y lo he dicho y lo vuelvo a repetir, que el presidente cometió un grave error de introducir este concepto, además absolutamente inédito, de un equipo económico paralelo, digamos, que socave la autoridad, la legitimidad y la fuerza del equipo económico que hacía 7 años que venía conduciendo con éxito, digamos, los destinos del país. Digamos, es realmente incomprensible. Quizás se pueda justificar porque el presidente tiene que manejar una coalición compleja y disímil, y entonces de esta forma se deja satisfecho a ciertas partes de la coalición del partido, pero desde el punto de vista de la credibilidad y la fuerza del equipo, claramente que esto lo socavó. Y entonces, bueno, ya digo, se le puede decir al sindicato de la bebida, mirá, no hagas esto porque no está alineado con nuestras, con las pautas que nosotros estamos estableciendo, y digamos, no tuvieron absolutamente éxito en que les hagan caso. Doctor, ¿y cuál es el escenario posible entonces? Porque, bueno, usted había mencionado el tema de los salarios, de la inflación, también de lo que tiene que ver con las presiones sindicales. Ha dicho algo así como que la heterodoxia es algo como un eufemismo utilizado para el disparate. Eso fue duro también. Pero digo, ¿cuál es el escenario posible entonces?
A ver, veamos un poquito el escenario posible porque nosotros dimos un mensaje bastante positivo. Digamos, entonces rescatemos un poco el aspecto positivo del mensaje. Y es que desde una perspectiva internacional, las cosas se han distendido y han mejorado mucho respecto de cómo estuvieron desde mayo del 2011 hasta junio del 2012. Ahí la situación de Europa estaba terriblemente complicada, con una posibilidad muy seria de que eso pudiera desestabilizar de una manera muy importante a la economía mundial. Desde que asume Mario Draghi como presidente del Banco Central Europeo y con alguna serie de medidas que se han tomado, por primera vez se ve una tenue luz al final del túnel, porque se le hinca el diente, digamos, a las cosas a fondo. Ajá. Que era lo que usted había mencionado aquí mismo en la entrevista anterior. Por primera vez. Es una tenue luz al final del túnel. La situación es muy delicada, sobre todo la situación político-social es muy delicada. Solamente pensemos que en Grecia la intención de voto de los partidos de extrema izquierda y neonazis suman el 50%. Así que son países algunos que están al borde de un estallido social, digamos. Entonces, esta distensión que hubo en Europa, más allá de que persisten, digamos, una situación muy delicada, permitió una recuperación de los mercados financieros, que el riesgo país de los países emergentes bajara mucho, que los capitales que se habían retraído, que estaban llegando a nuestras costas, empezaran a volver, digamos, y entonces que las economías emergentes empezaran a recuperar cierto dinamismo que habían perdido, porque el enfriamiento económico que hubo desde mediados de 2011 ocurrió en todos los países emergentes. Ocurrió en la región, en Brasil, en Argentina, y nos pasó a nosotros. O sea, la economía se fue desacelerando. Ahora estamos en un proceso de recuperación. Quiere decir que las perspectivas son razonablemente buenas de que el país pueda empezar a acelerar su crecimiento si esta distensión internacional continúa. ¿Coincide en el 4% de crecimiento probable? Yo creo que este año va a cerrar con un 4% de crecimiento, y quizás el próximo, si esta situación internacional persiste, pueda crecer aún más. Digamos, el tema es que en ese contexto, digamos, si nosotros seguimos, este es el mejor contexto, tenemos una política fiscal y de ingresos salarial desbalanceada, digamos, vamos a terminar con una apreciación del tipo de cambio y una pérdida de competitividad mucho mayor de la que sería necesaria, digamos, lo que va a dificultar la creación de empleos y va a obligar al gobierno, para evitar que la inflación se le vaya de las manos, a medidas heterodoxas, como la de los controles de precios, que no funcionaron nunca y no van a funcionar, y desequilibran la ecuación de beneficios y costos de las empresas, como los rezagos tarifarios de las empresas públicas, que agudizan el problema fiscal. Entonces, todo empieza a desbalancearse, digamos, y en la mejor hipótesis, para poder contener la inflación por debajo del 10%, podemos llegar haciendo cosas que dañen la competitividad o que dañen la credibilidad del país, porque estamos tomando medidas heterodoxas que se asocian con los malos ejemplos en la región. Bueno, dañar sí. Perdón, Daniel. No, por favor. Esto bajo la mejor hipótesis. Si la situación en Europa, digamos, se descarrilara, porque los riesgos latentes están ahí, y la situación internacional se complicara, entonces realmente es que nos agarra mal parados. O sea, nos agarra mal parados por esa pérdida de competitividad, sobre todo en la región que usted mencionaba, y por también la política salarial que usted ha mencionado, que está demasiado tonificada por encima, por ejemplo, del crecimiento del país. Ahora, y por un resultado fiscal, digamos, que se deterioró en un año del equilibrio a 3% del PBI, cuando, creciendo una economía al 4%, que es el crecimiento potencial que el propio equipo económico ha definido para el país, debiéramos estar en equilibrio. Claro, ahora, doctor Talvi, la expansión fiscal muchas veces se la menciona como aquella necesaria como para atender a aquellos sectores más vulnerables de la sociedad. Y que si se quita también ese tipo de respaldo, estamos en una situación de mayor debilidad de esos sectores a los que se debe atender. No se habla de quitar nada, ahora se habla de gastar con prudencia para que mañana no haya que quitar,
lo que hoy se dio, digamos. O sea, lo que se trata es de hacerlo con prudencia y de lo que se trata es de hacerlo bien. Porque, ¿qué llamamos política social? ¿Gastar en educación es política social? En principio sí. Pero si nosotros gastamos en educación 1.500 millones de dólares más, aumentamos 80% del presupuesto educativo en 7 años, y lo que vemos es que los resultados académicos hoy son peores de lo que eran hace 7 años, y que en los contextos socioculturales más desfavorables, que es donde más se precisa, digamos, preparar a los chicos para que puedan salir de la trampa en la que están metidos, de ese circuito de pobreza y marginalidad del que no pueden salir y que solo podrían salir a través de la educación, es allí donde las tasas de fracaso educativo, que son del orden del 70%, digamos, han aumentado más. Digamos, entonces, ¿qué es gasto social? ¿Gasto social es decir, gastamos en educación? ¿O gasto social es decir, gastamos en mejorar la calidad educativa? Digamos, entonces, yo no estoy en desacuerdo con que se gaste. Estoy simplemente señalando uno, gastemos prudentemente para que mañana podamos seguir gastando, no para que hoy gastemos 100 y mañana tengamos que dar 60. Bueno, el vicepresidente de la República ha dicho que el gasto fiscal está ordenado, está equilibrado. De hecho, ha mencionado el riesgo de tocar esa política para no afectar a lo que decíamos hoy, a los más vulnerables. Y también ha dicho que en el combate a la inflación se debió morigerar, se debió tomar alguna determinación respecto al ajuste de las tarifas públicas, que eso se dilató. También está el costo energético que le demandó a UTE este invierno complicado. O sea, ¿no advierte que allí hay algunas señales que deben ser tomadas en cuenta a la hora de este análisis? Hay algunas pequeñas señales que pueden tomarse en cuenta. El deterioro del superávit operativo de las empresas públicas, que es parte de los ingresos del Estado, digamos, porque las empresas contribuyen parte de sus excedentes, digamos, al erario público, digamos, se ha venido deteriorando en los últimos 2 años. Teníamos un superávit cercano a los 1.500 millones de dólares, hoy es de 300 millones de dólares, y se deteriora persistentemente en los últimos 2 años. Quiere decir que allí tenemos un problema. Cuando los comportamientos parecen ser exitosos a primera vista, digamos. Por eso digo, y no se trata de dejar a las poblaciones más vulnerables sin ningún apoyo. Pensemos un poquito en las dimensiones de los números. En el último año solamente el gasto aumentó en 1.400 millones de dólares. El gasto total del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social, son 250 millones de dólares si contamos los programas que coordina y que no ejecuta directamente, digamos. Y el gasto total del Estado son 16.000 millones de dólares. O sea, que no estamos hablando del gasto social, digamos, que va a apoyar a los segmentos más expuestos y más frágiles de la sociedad, porque ese gasto es de un volumen pequeño en relación al gasto total. Bien. El gobierno exhibe algunos datos significativos. De hecho, estamos conmemorando los 10 años de aquella crisis fenomenal, de aquella fractura que sufrió Uruguay. Y allí se exhiben los niveles de empleo. Me gustaría después detenerme, de cualquier modo, en esa sensación que me quedó por lo que usted dice de que el desempleo está latente, como golpeando la puerta, ¿no? Un índice mayor al que tenemos hoy. Pero se habla de la recuperación del salario, de un control de la inflación, también de la generación de mucho más empleo. Esas son variables que han manifestado, por ejemplo, en la ciudadanía, lo que se observa, un consumo importante. Daniel, mire, el país ha mejorado notablemente en los últimos 7 años. Ha tenido un crecimiento económico inédito desde la Segunda Guerra Mundial. Como resultado, han crecido los ingresos, han crecido los salarios, ha bajado la pobreza de manera sustancial, la indigencia prácticamente se ha eliminado, digamos, y desde ya que todo eso son logros muy importantes. Yo lo que señalo es que si uno va a la Argentina hasta mediados del 2011 pasó lo mismo. En el Paraguay pasó lo mismo. De hecho, Paraguay fue el país que más creció en América Latina. En Perú pasó lo mismo. En Colombia pasó lo mismo. En Chile pasó lo mismo. En todos lados pasó lo mismo.
¿Por qué pasó lo mismo en todas partes? En Brasil pasó lo mismo. Récord mínimo histórico de desempleo, récord mínimo histórico de pobreza. ¿Por qué pasó lo mismo? Récord de inversiones. ¿Por qué pasó lo mismo en todos lados? Pasó lo mismo en todos lados porque la crisis que se origina en el norte, digamos, y mucho antes de la crisis en el norte, los altos precios de las materias primas por el fulgurante crecimiento de la China crearon las condiciones para que los ingresos crecieran. Pero es muy distinto, Daniel, y esto es muy importante entenderlo, que los ingresos crezcan porque lo que vendemos ahora vale más y porque los recursos financieros y de capital que usamos para producirlo ahora cuestan más baratos, a que aumentemos nuestra capacidad de generar ingresos por cuenta propia, no por un golpe de suerte que nos viene de afuera. Y lo que determina en forma fundamental y categórica nuestra capacidad de generar ingresos por cuenta propia, lo determina aquí y en todas partes del mundo, es la calidad educativa de nuestros ciudadanos, el capital humano. Y en eso hemos retrocedido. Quiere decir que toda esta mejora que hemos tenido, en buena medida, como a la gran mayoría de los países, nos vino regalada. Entonces lo que tenemos que analizar, entonces existe y está y se pueden mostrar un montón de cosas buenas y no tiene ningún sentido negarlas. Pero lo que sí tiene es un sinsentido negar que acá tuvimos un golpe de suerte, como el que tuvimos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, y que si ese golpe de suerte se disipa de aquí a los próximos 3, 4 años, digamos, nosotros no hemos generado ni el capital humano, ni la infraestructura física, ni las condiciones, ni la seguridad ciudadana, ni las condiciones de base necesarias para que el país pueda volar, digamos, al ritmo que lo está haciendo por sus propios medios. Son dos cosas bien distintas. Exactamente, bueno, ha quedado muy clara esa postura. Vamos a un aspecto ya en los últimos minutos coyuntural, y es lo que decíamos, ¿no? El riesgo de esa competitividad perdida. El otro día me decía el economista de Aedo, Argentina todo el tiempo le está agregando pólvora a la bomba, que nos puede estallar en la cara. Eso puede generar también una dificultad regional importantísima. Si usted entiende que además está perdiendo competitividad también con Brasil, ¿eso es desempleo latente? ¿Esta política salarial también puede resultar un desempleo latente? Porque el empresario va a decir, bueno, si me obligan a ajustar los salarios, voy a tener que también prescindir de algunas personas. Es una cuestión más bien sectorial, digamos, es una posibilidad de que al perder competitividad ciertos sectores, especialmente los que exportan o los que compiten con importaciones, no puedan crecer, digamos, al ritmo que lo venían haciendo. Eso perfectamente en la medida que se distienda la situación internacional. El capital y los recursos financieros sobran en el mundo porque como el norte está en crisis no se usan, entonces están viniendo aquí a comprar tierra, a comprar propiedades, a invertir en construcción, a comprar empresas, a montar empresas para hacer negocios en el país. Entonces todo eso puede compensar momentáneamente, digamos, la pérdida de competitividad de ciertos sectores y que no se note de manera notoria en el empleo total o en la cifra de desempleo que, como ya sabemos, están en los mínimos históricos, digamos. Pero, digamos, es un aspecto que tenemos que cuidar porque no podemos hacerle un daño permanente a nuestra industria exportadora, digamos, por un capital golondrina circunstancial que nos da esta sensación de exuberancia, digamos, y perder, digamos, nuestra base productiva, exportadora, que es la que le va a permitir al país posibilidades de desarrollo a futuro. Bueno, y finalmente un comentario respecto a lo que todos hablamos casi a diario en las ruedas familiares, laborales, en fin. Eso del consumismo, ¿usted lo observa como una patología del consumo, digamos? Yo creo que hay que distinguir consumo de consumismo. Desde ya. El consumo, digamos... razonable. Sí, digamos, acorde con los tiempos que corren, con las posibilidades materiales del país y del progreso material del país, considero que es algo
normal, digamos, que la gente quiera acceder a cierto confort que permiten los tiempos modernos. Digo, de hecho, si todo el mundo decidiera repentinamente vivir como se vivía en la Edad de Piedra, digamos, entonces las fábricas, sí, sí, las empresas no tendrían a quién venderle y la mayoría de la población se quedaría sin trabajo. O sea, la economía se hundiría. Claro, el consumo como motor está bien. Está bien. El exceso el consumo como patología, el consumismo para mí, digo, hay que darle un contenido de definición y yo lo asocio mucho con un libro que recomiendo muy fervientemente, que se llama, de Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Economía, el escritor peruano, La civilización del espectáculo, claro. digamos, que habla de la entronización de la diversión y el entretenimiento, digamos, y el endiosamiento, es decir, que hemos perdido nuestra capacidad de cultivar, digamos, el arte, la estética, la literatura, la reflexión y el pensamiento, y lo único que queremos es ser entretenidos, divertidos, pasarla bien, que es una cosa completamente natural cuando uno no lo entroniza y no lo endiosa. Claro. Con el consumo pasa lo mismo. Si uno tiene esa necesidad compulsiva de adquirir bienes materiales, digamos, a expensas de sacrificar otros valores humanos como el cultivo de la espiritualidad, de la reflexión, del gusto por la estética, por las artes, digamos, entonces sí se transforma en una enfermedad, y en eso estoy de acuerdo con el presidente cuando habla de esa suerte de afán casi enfermizo por adquirir bienes materiales, como si eso fuera, digamos, realmente el sentido de la vida. De la vida, claro. Bueno, él reclama justamente, ¿no?, la austeridad, y cuando se le pregunta si es el presidente más pobre, como se lo ha designado, él dice que al contrario, pobres son los que necesitan mucho. Exactamente. Yo siempre digo, la austeridad con la que vive el presidente y elige vivir, digamos, yo la respeto, la admiro. Es realmente admirable que alguien que tiene todos los privilegios, que puede darle el poder, se desentienda de ellos. Pero por otro lado, el presidente no solo administra hoy su presupuesto personal, él administra el presupuesto del Estado. Y el presupuesto del Estado tiene muchos vicios de lo que llamaríamos un consumista. O sea, gasta lo que no tiene, gasta mal, comprometiendo el futuro. Así que sería bueno que predique con el ejemplo en las predique con el ejemplo, no solamente en su vida personal, que lo hace, digamos, sino en el presupuesto que tiene bajo su administración, que es el que nos afecta a todos los uruguayos. Como siempre, ha sido un gran gusto, Ernesto Talvi. Gracias a ti, Daniel. El director de Ceres estuvo con nosotros. Vamos a una pausa. En minutos estará con nosotros Claudio Paulillo, director de Búsqueda y también integrante de la CIP. Últimos 7, 8 años. Así que gastamos todo, no ahorramos nada, con resultados que dejan muchísimo que desear. O sea que estamos gastando la plata que los ciudadanos contribuyen como impuestos, digamos, en iniciativas que en principio son compartibles, digamos, pero no estamos generando resultados. Y donde se debió haber invertido, que es en la infraestructura vial, digamos, el aumento de gasto en estos últimos 7 años fue del 12%, lo que hace que hoy tengamos una infraestructura vial en muy mal estado. Seguimos adelante en Tele Buen Día. Recibimos con gran gusto al doctor Ernesto Talvi, director de Ceres. Es siempre un privilegio contar con sus opiniones cada tanto aquí en Tele Buen Día. Ernesto, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? Buen día, mucho gusto. Bueno, tenemos varias cuestiones vinculadas a la última presentación, que tiene que ver con una postura crítica hacia el rumbo que tomó la economía, y advierto, si me permite, como cierto desencanto por aquella conducción macro del equipo, digamos, de Astori, representado, por ejemplo, por Fernando Lorenzo, por el presidente del Banco República, del Central. En fin, ¿hay como un desencanto, Ernesto? Es decir, la política macroeconómica tiene 3 grandes pilares: la política fiscal, la política salarial y la política cambiaria del Banco Central. Hay más, pero esto es lo esencial, digamos.
Hasta octubre del 2011 estábamos en materia de finanzas públicas gastando cada peso que entraba. Y entró mucho, o sea, en 7 años la recaudación aumentó en un 50%. Hasta ahí había equilibrio en materia fiscal, digamos. Sí, no se ahorraba a pesar de la gran bonanza para guardar. Yo diría que hay un señalamiento de que por primera vez en 7 años, porque esto empieza a partir de octubre del 2011, la política macroeconómica, que era un poco el emblema, el símbolo de lo que se estaba haciendo bien durante la gestión de estos dos gobiernos, lo que nos daba la vidriera internacional y el prestigio, digamos que por primera vez esa política se desbalancea. Dar algo para los tiempos de vacas flacas, lo que se gastó mal, no porque no se eligieran bien las prioridades, en el sentido de que se gastó muchísimo en educación, aumentó 80% el presupuesto de la educación, aumentó 120% el de la salud, aumentó 75% de la seguridad. Se gastó mal porque los resultados fueron muy magros, o sea, la educación ha empeorado en materia de resultados académicos, especialmente en los contextos socioculturales más desfavorables. La seguridad, sabemos todos que ha empeorado, los delitos violentos se han triplicado en los últimos